Bueno, bienvenidos a este espacio de la Universidad Teológica de Georgia. Nos reunimos aquí cada mes para hablar de temas de teología, arqueología, filosofía, historia, con expertos en la materia. Nuestro invitado de hoy es el doctor Adolfo Royman, quien es el director académico y profesor de la Facultad de Estudios Hebraicos de la universidad. Yo soy Yanina Barrios, directora del doctorado en filosofía y también tengo un rol dentro de la Facultad de Estudios Hebraicos. Junto al doctor Royman hemos creado un programa espectacular para que ustedes se puedan capacitar en los estudios hebraicos. Bueno, el doctor Royman es licenciado cum laude en antropología y profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires. Fue ordenado rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Posteriormente obtuvo un máster cum laude en religiones comparadas y un doctorado en literatura y pensamiento judío antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha recibido importantes distinciones, entre ellas 3 doctorados honoris causa, también la medalla de oro de la Universidad Anáhuac, y entre 1994 y 2024 se desempeñó como curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en el Museo de Israel. Es autor de numerosas obras sobre Qumran, judaísmo antiguo y hermenéutica bíblica, entre ellas Sectario de Qumran, Del Tabernáculo al Templo, Los judíos en la Antigüedad y el reciente libro de Memorias Curador, El legado de Adolfo Roy. Bueno, doctor, aquí estamos hoy para hablar de los rollos del Mar Muerto y pues usted es una autoridad en el tema, así que ¿qué podemos decir de los rollos? ¿Qué son? ¿Cuándo y dónde se encontraron? Vamos con esta pregunta y iniciar la conversación. Bueno, en principio te saludo a vos, Janina, y por intermedio a todos los que están ahora conectados y que seguirán conectando. Y realmente estoy muy ansioso con este nuevo curso que hoy, digamos, vamos a hablar un poco de él, porque forma parte de ese programa que, como dijiste, creamos desde el comienzo de este plan de estudios que comenzó el año pasado, cuando yo todavía estaba como profesor visitante en Ciudad de México, y cuyo propósito era ir preparando a los alumnos eh, para lentamente, pero de manera decidida, ir creciendo en el conocimiento del judaísmo intertestamentario, teniendo como propósito poder entender los orígenes judíos o las raíces judías del cristianismo. Y así, digamos, simplemente recuerdo que el primer curso que di en los marcos de la facultad fue sobre los judíos en la antigüedad, precisamente tomando mi libro como textbook del curso, cuyo propósito era precisamente eso, ubicarlos en esta época tan trascendental del judaísmo. Luego, por ejemplo, ya de manera más específica, di un curso sobre el fenómeno sectario, precisamente para entender de manera concreta este fenómeno que es único en el judaísmo antiguo. No hay sectas en la época bíblica, o lo que llamamos la época del primer templo, algo así como desde el siglo X al siglo sexto, y este fenómeno realmente aparece, surge por primera vez en Israel entre eh, la época persa, que podemos ver las primeras apariciones del fenómeno presectario, y su estallido desde la época de los macabeos, mediados del siglo segundo ante nuestra era. Y digo esto porque el curso ahora, que tiene el propósito de estudiar sobre los comunidad del Mar Muerto y los rollos, es otra vez, es como si estuviéramos subiendo otro piso en el edificio. Y entonces, después de explicar el contexto en donde aparece este curso, entonces voy a responder a tu pregunta, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, sintéticamente los rollos del Mar Muerto son manuscritos
judíos que fueron hallados en 11 cuevas próximas a un lugar llamado las ruinas de Qumran o Khirbet Qumran, en la costa noroccidental del Mar Muerto, entre 20 y 30 kilómetros al este de Jerusalén. En estas cuevas se encontraron miles de fragmentos de manuscritos, aproximadamente algo así como unos 25.000 fragmentos, que cuando fueron reconstruidos por los estudiosos allá por la década del 50 y comienzo de la década del 60 del siglo pasado, el resultado es que hoy tenemos en nuestras manos aproximadamente unos 1.000 documentos, más o menos, a grosso modo unos 1.000 documentos. La enorme mayoría están escritos en cuero de animal, es decir, en pergamino, y hay una minoría, algo así como unos 18% en papiro. Ambos obviamente son materiales orgánicos. Hay un manuscrito muy especial hallado en la cueva número 3, que es el rollo del cobre, grabado en planchas de cobre. Y tenemos también algunas ostracas, que son piezas de cerámica escritas en tinta, eh, dentro de los materiales escritos en Qumran. La enorme mayoría de los materiales están escritos en hebreo, utilizando en algunos casos distintas grafías, pero en última instancia hebreo al fin. Puede ser el paleohebreo, puede ser el hebreo de la época macabea o de la época herodiana, pero hebreo al fin. Y tenemos también un número de documentos escritos en arameo. Ambas son lenguas semíticas. Y tenemos entre 1 y 3% en griego. Y estos materiales, digamos que después, me imagino con las preguntas podré seguir desarrollando, eh, podemos decir que lo caracteriza es que estamos frente a documentos de carácter religioso. Y por eso también son muy importantes para los estudios aquí en la facultad, para una facultad teológica. No estamos hablando de documentos antiguos, pero por ejemplo, archivos económicos con contratos o documentos de compra y venta. No, no es eso lo que tenemos aquí. Casi no hay material que podemos decir que tiene un contenido administrativo. El material es claramente de un tenor religioso y lo que caracteriza estos materiales es que tenemos una variada cantidad de géneros literarios y estos documentos pueden ser divididos en tres grandes categorías. La primera, y que sin duda es lo que le dio la fama mundial a estos documentos, es el hecho de que entre esos 1.000 documentos, un poco más de un cuarto, es decir, un poco más de 230 copias, son de los libros de la Biblia hebrea. Es decir, que entonces en Qumran hallamos los testimonios físicos más antiguos de la Biblia hebrea en el mundo. Luego tenemos algo así como un 25-27% de obras que en algunos casos nosotros las conocíamos, pero no en sus lenguas originales, del judaísmo de esa época que llamamos intertestamentario. Y en otros casos tenemos obras totalmente novedosas que no sabíamos de su existencia hasta el descubrimiento de Qumran.
Un ejemplo, un libro que para los judíos y protestantes es un libro apócrifo, pero para los católicos y las iglesias orientales es un libro sagrado, es el libro de Tobías, una novela histórica de la época persa, que lo conocíamos antes de los rollos del Mar Muerto en griego o en traducciones a partir del griego. Y entre los rollos del Mar Muerto encontramos 5 manuscritos fragmentados, pero 5 manuscritos de esta obra, 4 en arameo y uno en hebreo, de hace 2000 años atrás. Y en otros casos tenemos, como dije, nuevas obras, material astronómico, material mágico, litúrgico, sapiencial, escatológico, es decir, una variada gama de géneros literarios y de contenidos, con obras que no sabíamos de su existencia, solamente gracias a los hallazgos de Qumran sabemos de estos materiales. Y por último, para no aburrir a la gente, eh, hay un 37% aproximadamente de materiales que nosotros los llamamos manuscritos sectarios. ¿Y qué significa? Que a diferencia de los otros dos grupos, el bíblico y los materiales, como dije en algunos casos apócrifos, que formaban parte de la sabiduría de Israel de esos años, de todo el pueblo. En algunos casos el material lo conocíamos como el material bíblico, en otros casos algunos libros los conocimos por medio de los apócrifos y en otros casos no sabíamos de su existencia. Aquí, esta categoría de los manuscritos sectarios, por su terminología, su teología, su sociología, su normativa, son materiales que no formaban parte de todo el pueblo de Israel en esos años, sino formaban parte de un movimiento de grupo o grupos de carácter sectario. ¿Ok? Y estos son los materiales que dan el tono para estudiar a la comunidad del Mar Muerto que nosotros vamos a estudiar en este curso, junto con los rollos, porque los rollos son la clave para entender ese grupo. Y entonces ahora entienden por qué el, eh, los cursos fueron construidos de tal manera que solo después de haber explorado en términos generales el fenómeno sectario, ahora nos centramos específicamente en el grupo que mejor conocemos gracias a los hallazgos arqueológicos de Qumran. Excelente. Bueno, tenemos 41 personas conectadas. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat o, bueno, al final las pueden hacer oralmente. Doctor Royman, ¿qué se entiende por las ruinas de Qumran? ¿Qué son? ¿Cómo se interpretan? ¿Y qué tienen que ver con los rollos? Bueno, es una pregunta que si la tengo que contestar en serio, vamos a estar por lo menos más de una semana aquí en encuentro. Eh, pero, digamos, para no escaparme de la pregunta, puedo decir lo siguiente. Estas ruinas, eh, que como dije están localizadas en la costa noroccidental del Mar Muerto, es un complejo de salas que junto con un enorme cementerio y con cuevas en las proximidades, representa el complejo arqueológico, el marco, el contexto arqueológico, dentro del cual hay que interpretar esos escritos hallados en las cuevas de Qumran, porque ningún escrito se encontró en las ruinas, se encontraron solamente en las cuevas. Estas ruinas fueron excavadas en la década del 50 por la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, la École Biblique. En esos años estaba dirigida por el renombrado biblista francés Roland Devaux. Si alguno de los que me están oyendo ahora y participando de la entrevista tienen en sus casas la Biblia de Jerusalén, es el proyecto de Devaux. Por eso se llama de Jerusalén, porque fue producida por la Escuela Bíblica Francesa
de Jerusalén, que está en la calle Nablus, no muy lejos de la puerta de Damasco, de la ciudad vieja de Jerusalén, en Jerusalén Oriental. Y entre 1951 y 1956 excava junto con Harding, que era el director del Departamento de Antigüedades de Jordania, Qumran. Y aquí tengo que explicar algo para aquellos que no conocen. El tema de los rollos del Mar Muerto y de Qumran tiene que ver también con el conflicto árabe-israelí. Y esto se debe a que después del cese del fuego, como consecuencia de la guerra de independencia del Estado de Israel, el Estado de Israel declara su independencia el 15 de mayo del 48 y entonces inmediatamente países árabes invaden Israel. Cuando en 1949 se establece el cese de fuego, los territorios de lo que se conoce como Samaria y Judea quedaron controlados por Jordania, no están en manos de Israel. Y Qumran está ubicado en la zona del desierto de Judea. Por eso, en este caso, durante esta época de las excavaciones de Qumran y también de la búsqueda de cuevas con manuscritos, es la época de los jordanos. Los primeros rollos fueron hallados en la época del mandato británico, eh, que termina precisamente en el 14 de mayo del 48 y por eso el 15 de mayo Ben Gurión declara la independencia del Estado de Israel. Entonces, esos edificios que fueron excavados entre 1951 y 1956, eh, a juicio de Vaux, y desde entonces también una tesis aceptada por la enorme mayoría de los estudiosos, es que Qumran fue un centro comunitario. Es decir, ahí no vivió una familia o familias, sino vivió una comunidad. Y también a partir del hallazgo de Qumran, la conclusión de Vaux fue que esta comunidad vivió una vida de carácter religioso. Eso es a partir no de los rollos, sino a partir de los hallazgos arqueológicos en Qumran. Por ejemplo, en el curso que hoy estamos de alguna manera lanzando, ¿no? Con esta entrevista, uno de los encuentros va a estar dedicado solamente al análisis de la información arqueológica y de qué manera, a partir de la información arqueológica, nosotros podemos concluir sobre la naturaleza del grupo, viendo de qué manera la información arqueológica encuadra o se encuadra con los contenidos de los manuscritos hallados en las cuevas y no en los edificios. Qumran no es de dimensiones muy grandes, son algo así como 100 metros por 80. Digamos, los mexicanos que me siguen, eh, eh, para que entiendan, no es Teotihuacán, ¿sí? Ni es Chichen Itzá, ¿sí? Es un lugar relativamente pequeño, en la mitad de la nada, que precisamente por eso, durante 2000 años, una parte significativa de los edificios se preservó. Y esto digo porque algo que caracteriza mucho la arqueología de la tierra de Israel, por la enorme antigüedad de esa tierra, por la cantidad de pueblos que han pasado, conquistado, destruido, sucede, por ejemplo, que en muchos casos la arqueología de la tierra de Israel en realidad está en la imaginación de los investigadores, porque cuando uno ve o no ve nada, o ve todo en ruinas. Qumran, precisamente por estar en la mitad del desierto, después de 2000 años, estaba cubierto por tierra, lo que llamamos era un tel arqueológico, y por eso, como no fue destruido eh, por el tiempo, eh, ni incluso por los grupos que viven
próximos en esa región, por ejemplo, las tribus beduinas, no hicieron usufructo, por ejemplo, de las piedras de ese lugar, que es muy común en Israel. Llegan a un yacimiento arqueológico, toman las piedras y se las llevan a sus casas. Eso no pasa con las ruinas arqueológicas de la Florida, ¿no? Pero en el caso de Qumran no sucedió. Y entonces, por ejemplo, tenemos incluso paredes de metro y medio, que es algo muy llamativo en la arqueología de la tierra de Israel. Relativamente lo tenemos en un buen estado. Tenemos el cementerio más grande de la época antigua en Israel está en Qumran, algo así como entre 1300 y 1400 tumbas. Em, y todo eso nos permite encuadrar históricamente y sociológicamente las personas que están detrás. No sabemos si son de todos los rollos, pero de una buena parte de los rollos que fue hallado en las cuevas. Bueno, además de los rollos de Qumran, usted también va a hablar de los esenios en el curso. ¿Qué tiene que ver los esenios y qué tiene que ver con el tema de los rollos y de Qumran? Bueno, porque cuando nosotros hablamos en el curso del fenómeno sectario, hablamos de grupos de esa época, los samaritanos, los fariseos, los saduceos, y los esenios eran uno de esos grupos. Sobre los esenios, nosotros tenemos relativamente pocas fuentes, a pesar de los famosos que son este grupo, tenemos relativamente pocas fuentes. Pues, la más antigua, en orden cronológico, son los escritos del filósofo judío Filón de Alejandría, finales del siglo primero antes de nuestra era y la primera mitad del siglo primero de nuestra era, es decir, Filón es contemporáneo de Juan el Bautista y Jesús y Pablo. Luego tenemos en la segunda mitad del siglo primero los escritos del gran historiador judío Flavio Josefo. Tenemos una cita relativamente pequeña pero de enorme importancia en los escritos del afamado geógrafo romano Plinio el Viejo, contemporáneo de Josefo. Y tenemos una cita, pero no como parte de la obra original, sino citado por el Cinesius de Cirenaica, que es un obispo en el norte de África, lo que sería la actual Libia, que cita eh, las palabras de Dio Crisóstomo, que es un orador griego del comienzo del siglo segundo, que habla sobre los esenios. ¿Sí? Digamos, esa es la información que tenemos. Por cierto, la más importante o la más detallada es la de Josefo, en su libro Guerra de los Judíos, en el libro segundo, en el capítulo octavo. Y la pregunta ahora es, me dijiste, ¿por qué vamos a hablar de los esenios? Porque desde el comienzo mismo de la investigación, cuando se hallaron los primeros rollos, y luego como resultado de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por Debo, la tesis que eh, se transformó, digamos, en la eh, hipótesis más aceptada por los estudiosos, es que la comunidad del Mar Muerto, los hombres que están por detrás de buena parte de los rollos de Qumran, debe haber sido una comunidad de esenios, no los esenios. Era solamente parte de este movimiento, que era un movimiento que tenía también ramas diferentes. Había esenios, por ejemplo, urbanos,
Y había grupos que vivían en zonas alejadas, desérticas, retiradas, como era la comunidad del Mar Muerto. Formaban parte del el mismo movimiento, pero tenían énfasis diferentes y, y prácticas en algunos casos diferentes. Y, y por lo tanto, lo que vamos a hacer también dentro del curso es explorar este carácter escenio de los hombres, tratando de comparar la información que tenemos a partir de la arqueología, la información que nos proveen los rollos del Mar Muerto y la información que tenemos también en las fuentes históricas. Lo que quiero aquí aclarar es algo que me parece que es importante. Y quiero contar aquí una anécdota para que entiendan qué es lo que está detrás de mi, de mi pedagogía. Vos mencionaste que durante 30 años yo serví como curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro. Y como es parte de una posición así, eh, tan central en lo que tiene que ver para los medios de comunicación, mi trabajo muchas veces era el trabajo con la prensa, televisión, radio, eh, eh, prensa escrita. Y la pregunta, por ejemplo, de los esenios era una pregunta casi obligada. Entonces venía el periodista y me hacía la pregunta, dígame, doctor, ¿los hombres de Qumrán eran esenios? Y entonces yo más o menos le explicaba durante una hora los argumentos en uno u otro sentido, trayendo ejemplos. Al final me decía, permítame, doctor, ¿eran o no eran esenios? Y yo le dije, la verdad que no lo sé, pero lo importante no es la respuesta, sino la argumentación. Y en ese sentido es lo que yo pretendo hacer también en los marcos de la cátedra, del curso. Es decir, eh, yo tampoco sé si tenemos o no razón los estudiosos cuando afirmamos ciertas cosas. Yo sé que la, los estudiantes siempre esperan del profesor que les diga la verdad, ¿no? Quieren la respuesta correcta, porque suponen que después de tantos años de estudio, nosotros ya sabemos realmente y conocemos la respuesta correcta. Y la verdad es que cuanto más uno lee y más estudia, cada vez sabe menos, porque cada vez entiende la complejidad del tema y además distintos investigadores, como es propio del discurso académico, a partir de los mismos datos llegan a conclusiones diferentes. Y en este caso, el objetivo mío no es enseñar la verdad. No estamos hablando aquí de temas doctrinarios. Eh, el estudio histórico eh, concluye o alcanza sus conclusiones a partir de las evidencias y más específicamente de la interpretación de las evidencias. Y eso es de alguna manera lo que yo pretendo hacer en clase. Es decir, no solamente presentar la opinión o la conclusión, sino realmente poder entender el razonamiento científico en un tema que realmente es enormemente fascinante, pero complejo. Y la idea es que dentro de los 6 encuentros que vamos a tener, puedan conocer eso. Es decir, las polémicas que están detrás de los temas y cómo autores diferentes interpretan de manera diferente los datos, porque la intención no es crear aquí un partido político, eh, no tengo que convencerlos de nada, lo único que pretendo es que entiendan
esa complejidad que, como dije, el periodista lo que quiere es una respuesta absoluta. Y en la academia lo que pretendemos es enseñarles precisamente a razonar los temas desde un punto de vista científico. Gracias, doctor. Ahora les voy a compartir la información del curso. De hecho, vienen 3 cursos seguidos con el doctor Royman. Después de los rollos del Mar Muerto, Qumran y los esenios viene Jesús Pablo y la iglesia de Jerusalén a la luz de los rollos del Mar Muerto. Y finalizamos con la Biblia hebrea, canonización, texto, historia y teología. Así que ese es Al final de los cursos ya no me van a querer ver más. y lo que usted dice es muy cierto. Después de cada curso que terminamos con usted, terminamos con dudas y obligados a seguir buscando información, porque uno termina con tantas preguntas. No Bueno, solucionando preguntas, sino que terminamos con preguntas. bueno, por eso lo que vos dijiste tiene que ver con la construcción de la coherencia interna de los cursos, porque solamente una vez que entendieron el fenómeno sectario en general, y luego nos centramos y pusimos el foco específico en la comunidad del Mar Muerto. Lo que vamos a hacer es ahora llegar sin duda tal vez al clímax, ¿sí? Para la facultad. Es decir, ok, ahora entendimos que los rollos son lo que son, ahora los conocemos, tenemos una idea de la comunidad. Y ahora la gran pregunta, que es la gran pregunta que se hizo también la comunidad científica cuando fueron hallados los rollos del Mar Muerto. El gran interés mundial fue precisamente para el mundo no judío, era de qué manera los rollos del Mar Muerto nos permiten tener una nueva visión de los orígenes del cristianismo, centrándonos, por supuesto, en las figuras de Juan el Bautista, Jesús, Pablo, en la iglesia de Jerusalén. Pero yo no podía llegar a ese tema si primero no conocían los temas anteriores, el contexto del judaísmo eh, intertestamentario, el fenómeno sectario, la comunidad del Mar Muerto. Y entonces ahora llegamos al tema. Por eso en realidad eh, lo que yo les sugiero a aquellos que están ahora siguiendo este encuentro y por ahí sienten interés de anotarse en este tema, yo les recomiendo muchísimo que aprovechen el tiempo que hay de aquí hasta el comienzo, porque va a ser el 5 de junio, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Precisamente que aprovechen para aquellos que no cursaron los cursos anteriores, que los cursen. Los que los cursaron, por supuesto, que vuelvan a revisar los materiales para tenerlos frescos en su memoria, cosa de que cuando yo comience a hablar no me digan, pero no sé, no entiendo de qué me estás hablando, ¿sí? Pero para aquellos que no los hicieron, los 2 meses les puede bastar para ver con tiempo esos materiales y poder llegar entonces, digamos, con las pilas cargadas y ahora listos para el gran tema, ¿no? Y Así el es. finale de todo este ciclo de más o menos año y medio, vamos a terminar hablando en este caso sobre la literatura bíblica, pero desde el punto de la historia y obviamente de qué manera los rollos del Mar Muerto contribuyeron específicamente a los estudios bíblicos. Como Y bien, imagínense que cada vez es como si estuviéramos usando un microscopio y cada vez vamos ajustando un poco más la lente, porque sin duda la razón por la cual los que ustedes están participando aquí de los estudios y toman clases en los marcos de la Universidad Teológica de Georgia, es ante todo por el compromiso y el interés que tienen ustedes en la literatura bíblica. Digamos, la Biblia es la razón de todo el interés de ustedes, el compromiso a nivel
religioso y por supuesto sus intereses intelectuales. Y entonces lo que pensamos es natural que al final del curso lleguemos realmente a lo que es el comienzo de todo, los estudios bíblicos, pero desde una perspectiva que es la historia. Y yo me voy a centrar específicamente en la Biblia hebrea, porque de eso hablamos nosotros, ¿no? En la Facultad de Estudios Hebreos. El estudio del Nuevo Testamento es otra disciplina que no es la mía. Hago uso del Nuevo Testamento, pero no es mi disciplina y mi formación intelectual. Y de esta manera creo que empezamos con un tema gigantesco como el judaísmo intertestamentario y nos centramos ahora ya para el final en el tema de los estudios de la Biblia hebrea. Así es, doctor. Y voy a hacerle la última pregunta antes de abrir el espacio de preguntas y comentarios, que ya tenemos bastantes preguntas en el chat. Porque este tema arqueológico podría ser de interés de estudiantes interesados en el cristianismo y la teología. Yo creo que precisamente por eso, porque, eh, digamos, sin conocerlos personalmente, pero de los años de experiencia que tengo de visitar tantos centros teológicos, sean católicos, sean protestantes, sean específicamente evangélicos, en todas las distintas denominaciones, hay una cosa que generalmente vi que es recurrente. Y en este caso es que fundamentalmente eh, esos estudiantes fueron formados en la disciplina de la teología. El estudio teológico obviamente que es legítimo, pero no agota el estudio de la Biblia. Y el gran problema que tiene el estudio teológico es que estudia doctrinas, estudia ideas, pero esas ideas y esas doctrinas no están ancladas en la historia. Lo ve muchas veces como ideas eternas, que tienen, por supuesto, desde la fe un origen, No le quise, bueno, perdón, desde la fe tienen eh, un anclaje, eh, como dije, en la fe y como si existieran en una realidad eterna. Y a decir verdad, las ideas, las creencias, los rituales religiosos encuentran su raison d'être en la historia. Son una respuesta de las sociedades a las realidades sociales, políticas y religiosas de una época. Y por lo tanto, eh, Janina, a mi modesto entender, eh, un curso como este, que pone el énfasis en el contexto social, histórico, político, y permite ahora estudiar la literatura de Qumran, las ideas, las creencias y las prácticas que aparecen en los rollos del muerto en ese contexto histórico. Eso le permite de ahí entender que también el estudio de los orígenes de la iglesia tienen que ser vistos de esa manera, porque los grandes personajes como Juan el Bautista, Jesús, Pablo, Santiago, son emergentes de una realidad específica, que es la realidad de la tierra de Israel del siglo primero de nuestra era en la época grecorromana. Y encuentran su sentido, las expresiones, las teologías, eh, los rituales,
las instituciones, en esa realidad. Y entonces, obviamente, desde mi disciplina, no estoy autorizado en afirmar la verdad cristiana. Ese no es mi propósito. Tampoco mi propósito es descalificar la posibilidad de esa verdad. La idea es poder entender a estos grandes personajes, no solo el cristianismo, sino en la historia de la humanidad, en su contexto real, que es la historia de esos años. Y entonces, lo que estamos haciendo en los marcos de la facultad es ir acorralándolos, si se quiere de alguna manera, para poder llegar a esa época. Una vez que conocemos los procesos históricos, los cambios sociales, las transformaciones políticas, eh, la literatura de la época, y como dijimos ya específicamente, como hacemos en el curso, con esta comunidad que de alguna manera está y tiene que ver con los orígenes de la iglesia. El problema es cómo definir esos contactos, ¿sí? Y eso lo vamos a explorar en el curso. Entonces, creo que para estudiantes de la Facultad Teológica de Georgia que vienen con esa formación teológica, en este caso, humildemente creo que les va a llenar un vacío muy importante y que estoy convencido, también lo sé por experiencia de años de enseñanza, que enriquecen en última instancia también su compromiso con la fe, a pesar de que ese no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es el estudio de la historia antigua, pero no es algo que haya que temer, sino en realidad hay que valorar por lo que les permite enriquecer esa perspectiva teológica. Gracias, doctor. Bueno, vamos a abrir el espacio preguntas, comentarios. Tenemos aquí a Samir. No sé si Samir quiere hacer la pregunta oralmente. Si no, si no, bueno, la voy a leer. Dice, ¿por qué se habla de apócrifos y no solamente de textos arqueológicos? ¿No es la connotación de apócrifos posterior y definido por grupos sectarios? Bueno, por supuesto que la terminología es una terminología que es el resultado de la historia. El uso de este término para definir a los textos que están fuera de la colección canónica autorizada. Eso vale tanto para los judíos como para los cristianos. Em, Esos libros em, forman parte de la creación espiritual del antiguo Israel. El estatus, sea libro canónico, sea libro eh, apócrifo, eh, está determinado precisamente por las instituciones religiosas de la época, pero desde el punto de vista del historiador, a veces uso la imagen, todos son hijos legítimos, no hay hijos ilegítimos, son todos legítimos. Y además esto es importante porque cuando nosotros hablamos de los libros de la comunidad del Mar Muerto, em, todavía en esos años no existe la Biblia hebrea. Por lo tanto, no hay un canon cerrado. Y por eso, libros que nosotros hoy los vemos como apócrifos y por lo tanto que no tienen el valor que tienen para un hombre de fe, como los libros sagrados en las colecciones para judíos y cristianos, esos libros eran probablemente considerados sagrados, por ejemplo, por la comunidad del Mar Muerto. Un buen ejemplo para el caso es el libro de los jubileos, que es un libro, otra vez, apócrifo para judíos, para protestantes, para evangélicos, pero es un libro sagrado para la iglesia de Abisinia, en Etiopía. Ajá. De ese libro se encontraron unos 15 manuscritos.
un número equivalente casi al número de manuscritos del libro de Génesis. Y muy probablemente ese libro fue considerado sagrado por la comunidad del Mar Muerto. Por lo tanto, estas categorías de apócrifos o, o canónicos son irrelevantes cuando estamos hablando del judaísmo de esa época, porque todavía esas categorías no fueron establecidas de manera definitiva. Ok. Abel dice, ¿qué aporte al Evangelio le dejan estos hallazgos? Bueno, eh, digamos, los aportes son a distinto nivel. Vamos a encontrar, por ejemplo, que estos hallazgos, y lo vamos a ver eh, en, eh, en el curso que hagamos en su momento, ¿no? Sobre los rollos del Mar Muerto y los primeros cristianos. Vamos a ver, por ejemplo, que hay terminología que nosotros encontramos que es común, análoga a los rollos del Mar Muerto, y por ejemplo a lo que encontramos a veces en los evangelios o a veces en las cartas paulinas. Tenemos ideas, conceptos, creencias, que cuando son leídas por los cristianos en el Nuevo Testamento, sin un contexto histórico, los ve como algo particular, único de la historia, y en realidad no lo es. Muchas de esas ideas, muchas de esas conceptos, esas nociones existían en el judaísmo de la época. Y los primeros cristianos eran judíos, y por lo tanto, naturalmente también eh, eh, aceptaban esas ideas. Obviamente que la originalidad de los cristianos fue afirmar que conocían la identidad del profeta, del Mesías anunciado. Es decir, el profeta que según ellos había sido anunciado, por ejemplo, en oráculos de Isaías, ahora se vio concretizado en la figura de Jesús de Nazaret. Pero para poder evaluar la originalidad del pensamiento y la fe cristiana, tenemos que conocer qué había en la época. Y esto es precisamente lo que los cursos, en este caso, pretenden darles, ¿sí? Es darles ese marco conceptual para poder evaluar la originalidad de la fe cristiana. Gracias, doctor. Sigue esta pregunta de Roberto Won. Dice, doctor Royman, ¿se puede afirmar que el libro de Isaías encontrado en Qumran es idéntico al texto masorético medieval? La respuesta es no, no. Es próximo, es cercano, pero no es idéntico. Solo para que tengan una idea, si comparamos el manuscrito A, porque me imagino que se refiere a eso, en total hay 21 copias en Qumran del libro de Isaías, pero la versión completa es el manuscrito A de la cueva número 1. Si comparamos esa versión, el texto de ese texto que forma parte de la colección de Santuario del Libro, que yo tuve el privilegio de ser responsable y que en estos días, por celebración del 60 aniversario del Museo de Israel, el rollo de Isaías en toda su extensión está en exhibición. Es decir, el que no lo ve ahora en los próximos 3 meses, en nuestra generación no lo va a volver a ver, ¿sí? Porque eso no sucede desde los años 60. Em, y comparamos ese texto con la versión masorética que se fijó para finales del primer milenio de nuestra era, existen más de 1600 variantes textuales. Ahora, obviamente que el número suena muy grande, pero hay variantes de todo tipo. Tenemos variantes en letras, en palabras o en secciones, frases. Pero todos pueden entender que cuando hablamos de los libros bíblicos en general, y un libro tan central en la fe cristiana y judía como es el libro de Isaías, la diferencia de una letra hace toda la diferencia. Por lo tanto,
las diferencias textuales son un indicador muy importante en algunos casos para entender qué ha pasado con el texto. Y los estudiosos tenemos que establecer, cuando tenemos esas variantes textuales, em, cuál de esas variantes puede ser la más antigua y poder entender qué ha pasado con el texto, por qué fue modificado, quién lo modificó, cuándo lo modificaron y y qué podemos aprender de esas modificaciones. Que otra vez es una bendición que hoy tenemos una versión antigua de ese texto y nos permite evaluar la fidelidad de la tradición masorética. Gracias, doctor. Esta pregunta es de Janet. Dice, de acuerdo al descubrimiento de estos rollos, ¿el libro de Tobías entra en los libros apócrifos? Otra vez, como dije, depende para quién. Judíos y protestantes lo consideran como un libro apócrifo. Los católicos lo consideran como un libro deuterocanónico, al igual que las iglesias orientales. Eh, Así que, como dije, estas categorías dependen en qué marco religioso es evaluado ese libro. No Así hay es, una sola categoría para ese libro. así es. Jorge Gómez, adelante. Bueno, saludo, doctor Royman, desde aquí, desde Colorado, Estados Unidos. Me alegra verlo nuevamente. Hola, Jorge. Bien, me despierta mucha curiosidad sobre la comunidad del Qumran, si ellos, pues los esenios, llegaron a sustituir los sacrificios de animales que están contemplados ahí en Levítico. Usted lo maneja muy bien. Por la purificación mediante el agua, que también llaman ofrenda de labio. Mi pregunta es, ¿podemos interpretar esa ruptura no solo como una reforma, sino también como un acto de insurgencia, llamaríamos político, contra las autoridades del Templo de Jerusalén en ese momento? Bueno, ciertamente nosotros vemos y entendemos a la comunidad del Mar Muerto como un grupo de ruptura con la hegemonía sacerdotal del Templo de Jerusalén. Em, la manera en que los estudiosos evalúan los orígenes de este movimiento tiene que ver con las polémicas que se generaron en los círculos sacerdotales de Jerusalén a lo largo de la segunda mitad del siglo segundo ante nuestra era, que derivó en algún momento, consideramos a finales del siglo segundo, en que ciertos sacerdotes dejan físicamente Jerusalén. Y en algún momento, algo así como el primer tercio del siglo primero ante nuestra era, es cuando llegarían a Qumran y establecerían esa comunidad que que va a existir aproximadamente unos 150 años, hasta mediados del siglo primero de nuestra era. Y la razón fue esa polémica con el Templo de Jerusalén. Y por eso, cuando nosotros estudiemos sobre la comunidad del Mar Muerto, vamos a ver de qué manera esta comunidad enfrentó el desafío de cómo vivir como judíos sin un templo físico. Esta pregunta es de José. Dice, doctor, cuando menciona todo el material escrito que se ha encontrado. ¿Cómo? Perdón. Doctor, cuando menciona todo el material escrito que se ha encontrado, ¿este material fue de autoría o recopilación de este movimiento? Cuando menciona escritos mágicos, ¿de qué magia hablamos? ¿Podemos tener un ejemplo? Bueno, por lo pronto, en la primera parte de la pregunta, ambas afirmaciones son correctas. Nosotros tenemos documentos en Qumran de la segunda mitad del siglo tercero. No hay comunidad de Qumran todavía en esos años. No existió, no nació. Pero tenemos manuscritos muy antiguos que eh, se encontraban en lo que llamamos o lo llaman la biblioteca de Qumran. Eh,
en esa colección de obras antiguas. Y en este caso no son obras qumranitas. En otros casos encontramos obras que fueron compuestas por esta comunidad. E incluso puede ser que físicamente fueron escritas ahí, en la zona del Mar Muerto. Por ejemplo, se han hecho estudios de la tinta con que uno de los documentos, lo que se llama el rollo de Odayot, el rollo de la gracia, el de la cueva número uno, que forma parte también de la colección Santuario del Libro, eh, la tinta presenta en su composición química un alto grado de bromo, y la zona más rica de bromo en el mundo es la zona del Mar Muerto. Significa que es una prueba, un argumento, digamos, en este caso, de la composición física de la tinta, no de la teología del documento, que siempre puede quedar a evaluaciones diferentes. Estamos hablando de la composición del material, fue escrito ahí. Así que tenemos ambos tipos de materiales entre los rollos. Y específicamente sobre la magia, por ejemplo, en Qumrán tenemos exorcismos. Así que si algunos tienen una esposa, un esposo, un vecino, una suegra que quieren sacarse de encima, ¿sí? Les conviene tomar el curso para... Se ríen porque tengo razón, ¿eh? Entonces, sí, es decir que los rollos del Mar Muerto echan luz también sobre la realidad, por ejemplo, demonológica del judaísmo del Segundo Templo. Y ya de mi respuesta pueden entender claramente que también es relevante para el estudio de Jesús, porque entre otras cosas, Jesús se caracteriza también por su capacidad de expulsar demonios. Doctor, bueno, nos quedan 3 minutos. Vamos a ver si nos alcanza para la pregunta de Ana, de Rafaeli. Así que Ana, adelante. Hola, doctor. Hola, muchas gracias por el espacio. Yo lo sigo al doctor Roitman a donde va. Eso es lo que yo decía. Yo digo, Ana es una fiel seguidora. Doctor, yo le quería preguntar, un poco unido a la pregunta anterior, es si, digamos, la relación temporal entre los hallazgos, digamos, de lo que son los restos arqueológicos y los rollos, o sea, si los rollos hay rollos más antiguos o si Recién los acabo de restos. decir, sí, Claro, son más los restos son antiguos más antiguos. que los Claro, por edificios y que eso. otros rollos. Y en ese sentido, en función de los restos de la cultura material que ¿hay indicios de presencia de mujeres? Em, yo lo que diría que la respuesta, que no es fácil, y es un tema muy Yo sé. discutido, pero la presencia es mínima, es Ajá. mínima. Tenemos restos, incluso restos óseos, que se han encontrado y que por supuesto los han eh, interpretado de manera diferente, pero lo que es enormemente llamativo en Qumrán es que es casi mínima la presencia o testimonio de la presencia de mujeres en Qumrán, cosa que no tenemos en ningún otro lugar en la tierra de Israel. Y por lo Exacto. tanto, todo el tema de la presencia femenina en Qumrán, o más bien la ausencia en Qumrán, tiene que ser entendida en un contexto eh, eh, grande, más amplio, que tiene que ver con una nueva eh, actitud religiosa que es un desarrollo del ascetismo en el judaísmo antiguo, que no lo Sí. encontramos en Ah, épocas más tempranas, sino lo que encontramos a partir de la época grecorromana. claro, más vinculado con el escatón, capaz. Puede ser, pero no creo que sea solamente la única razón, ¿sí? Pero sí encontramos en distintas manifestaciones del judaísmo de la época grecorromana expresiones de ascetismo. Y Qumrán, específicamente en la comunidad o el grupo que vivía ahí, hay que verlo dentro de esa perspectiva. Buenísimo.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Y Bueno, y gracias por seguirme. No, de nada. terminamos con Rafaeli, porque el doctor Royman también duerme, así que allá son las Sí, 10 de la noche. Así que Rafaeli, adelante. Buenas tardes, doctor Royman. Yo soy el doctor Rafael Ivo Roto. Eh, Fui uno de los fundadores del Biological Society, Archaeology Society, con el doctor Herschel Chang, en los años 90. Y entonces soy de descendencia hebrea y he tenido muchos estudios eh, bíblicos, teológicos, graduado de doctor en la Universidad Lobos, aquí en los Estados Unidos. Y lo más importante que yo quiero enfatizar es que los libros del Corán deben de darle un giro completo a lo que es la creencia cristiana de este siglo. Porque los libros del Corán, citados por problemas políticos, corrupción, porque no entendían en ese momento lo que se estaban escribiendo, lo que haya sido, han demostrado que son libros que existieron desde el principio de las escrituras hebreas respecto a todo relacionado con Hashem y la Torah. Entonces, yo pienso que el cristianismo tiene que empezar a leer estos libros apócrifos del Torah canónico con seriedad para que toda la teología cristiana que se ha inventado, porque el cristianismo nunca existió, la Iglesia Católica desjudaizó a Yeshua para meter un cristianismo que no tiene nada que ver con la logística ni la Torah. Entonces, por ejemplo, el libro de Melquisedec y los libros que han quitado, que se han encontrado en el Corán, los cristianos debemos tomarlos en serio, porque va a quitar completamente la dinámica y la teología y lo que se predica respecto al cristianismo. Los libros apócrifos son importantes todos, porque gente que tuvieron, que quisieron quitarlo porque creían que tenían poder o tenían valores o tenían lo que haya sido, son libros que son sagrados, que se deben eh, eh, exponer a la verdad en estos momentos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis la gente lo ve como el libro de los últimos tiempos ante la venida de Yeshua. ¿eh? Y dice exactamente la palabra que estos libros fueron escritos para las 7 iglesias de Asia Menor. Y entonces cuando vienes a ver los libros de Enoch encontrados en el Corán, ahí te dice exactamente que el libro de los últimos tiempos es el libro de Enoch, que no es el libro de Apocalipsis. Y entonces cuando vas a ver todos esos libros que han quitado, que están llenos de sabiduría, ciencia, inteligencia, la logística de Hashem, cuando los cristianos empiezan a buscar esto, van a darse cuenta que lo que han estado oyendo es una apostasía al nombre de Yeshua, y de una religión que es falsa, llena de mentiras, por no ir a los libros metados por la sociedad y la corrupción para darte la sabiduría, inteligencia y la logística que Hashem tenía sobre las personas, dándole la Torá al pueblo de Israel para que a través de ella todas las naciones fueran bendecidas. El cristianismo bueno, Rafael, ha quitado la Torá completamente de su creencia. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Si Dios dio la Torá para que a través de Israel y la Torá todos fuéramos bendecidos. Entonces, la Biblia de Etiopía tiene todos los libros y la han preservado. Y yo creo que el cristianismo y todas aquellas personas que quieran un cambio y una revelación de Dios en estos últimos tiempos, tienen que los libros de Corán, que se creían que era mentira, arqueológicamente se demostró y los han encontrado y hay que empezar a estudiarlos. Por ejemplo, ok, Rafael, los diezmos de Abraham a Melquisedec. Rafael, usted es un candidato número 1 para tomar el curso de los rollos del Mar Muerto. Aquí se puso muy bueno el chat, muchas preguntas, muchos comentarios. Doctor Royman, ¿qué iba a decir para no, terminar? lo que iba a decir justamente era eso, sin entrar aquí a polemizar, ¿sí?
o entrar en minucias de las cosas que dijo Rafael, hay una cosa que es muy claro y que yo estoy totalmente de acuerdo, y es que realmente para poder leer y apreciar en su justo término la literatura, las creencias cristianas, hoy tenemos nuestra generación se vio bendecida por este descubrimiento, Amén, cosa amén. que no hubo tampoco, no hubo ninguna otra generación que tuviera acceso como nosotros a a este tesoro intelectual y religioso como los rollos del Mar Muerto. Así que estoy en eso totalmente de acuerdo con Rafael. Y por ejemplo, entre los temas que voy a tratar en algún momento, también Rafael será la figura de Melquisedec y la tradición de Melquisedec en Epístola a los Hebreos. Pero por la hora de aquí en Israel, así que obviamente yo también tengo que dormir, ¿sí? Así que les agradezco muchísimo la atención. Espero que muchos de ustedes, si no todos ustedes, consideren de buena manera participar de este curso. Y si Dios quiere, en cuánto, 2 meses, ¿no? Nos 2 meses. encontramos para Vamos, empezar a estudiar sobre la comunidad del Mar Muerto y los rollos. Adiós Gracias, entonces. doctor. Gracias. Adiós. Los Excelente grupo. saludo, Nos vemos. ¿sí? Desde la tierra de Israel. Adiós. quería decir algo último. Quería Bye. decir algo último. Gracias. Cuando estudiemos los libros